Víctor. 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 A principios de los 2010, Disney quería entrar al mercado de la fantasía y la ciencia ficción moderna. No digo que Disney no haya hecho obras de fantasía y ciencia ficción en toda su historia. La empresa del ratón desde siempre se ha visto involucrada en las historias de fantasía, magia y el medioevo en general. Y en la ciencia ficción también han podido crear obras que hasta han llegado a ser revolucionarias para su época. Pero en los 2010 algo cambió dentro de Disney y empezaron a sacar películas live action que no eran remakes sino historias, adaptaciones o continuaciones tardías de películas que ya tenían su tiempo de ser estrenadas. El primer lustro de los 2010 nos hizo ver a un Disney experimental, uno que intentaba pegar como fuera en la fantasía y la ciencia ficción. Incluso revisamos una de estas el año pasado. El caso es que el ratón de verdad intentó pegar en la época dorada de la ciencia ficción del siglo XXI. Tuvimos John Carter entre dos mundos, La montaña embrujada, El aprendiz de brujo, Las crónicas de Narnia 3, Maléfica, La leyenda del tesoro perdido, Skyrunners expediente OVNI, mierda tengo que hablar de eso algún día, el auge del MCU, las nuevas de Star Wars y Tomorrowland. Y fue el fracaso de esta última la que provocó varios cambios para Disney, no solo manchando la carrera de su director, sino provocando que Disney ya no apostara por la fantasía y la ciencia ficción en el cine y se quedaran en su jaula haciendo remakes innecesarios de clásicos con la falsa creencia de que estos están desactualizados. Pero el fracaso de Tomorrowland es tema para otro video, porque hoy vamos a ver la que considero una de mis películas favoritas de Disney, que combinó un concepto que tardaron 30 años en sacar, una estética no muchas veces vista en el cine y el debut de uno de los directores más prolíficos del cine de acción. Así que no entretengo más con la intro porque sé que tienen tantas ganas de esta película como yo. Esto es Tron Legacy, o Tron el Legado. La película comienza con la mejor presentación del logo de Disney y una narración de Kevin Flynn explicando su experiencia en el mundo digital. Han pasado 7 años desde los eventos de la primera película, donde Tron es una IP establecida y exitosa en el mundo de los videojuegos, y tuvo un hijo llamado Sam. Flynn se tiene que ir al trabajo en gloriosos gráficos de PlayStation 3. Ya hablaré de esto al final, pero Dios, parece sacado de un videojuego de Supermassive Games. Cortamos a un montaje de unas teles viejas donde anuncian la desaparición de Flynn, cómo fue noticia mundial, cómo afectó económicamente a Encom, y de cómo Flynn tenía la meta de crear una frontera entre la realidad y lo digital como el siguiente paso de la evolución humana. Sam sigue esperando a que regrese mientras sus abuelos tratan de calmarlo, pero este no quiere escuchar y emprende su viaje para encontrar a su padre. Ahora pasamos a un motociclista en una carretera siendo perseguido por la policía, y aprovecharé este segmento para decir, Dios mío que son hermosos estos ángulos de cámara. Una vez el motociclista despista al policía, se abre paso por la ciudad, y una vez se quita el casco, se nos revela que el motociclista es el mismo Sam Flynn, 20 años mayor, interpretado por Garrett Hedlund, el cual hackea una de las puertas traseras de Encom para poder entrar al edificio. Sí que es una puerta grande. En la cima de la torre Encom hay una reunión entre el comité de accionistas donde anuncian que su año fiscal ha sido el más productivo, mientras Flynn despista las cámaras de seguridad y el presidente de Encom anuncia la nueva versión del sistema operativo de Encom, y agradece la idea al hijo de Dillinger, Edward, interpretado chistosamente por Cillian Murphy. Ya verán al final por qué lo menciono. Sam logra entrar a los servidores de Encom sin percatarse de que activa un láser y busca el servidor central. Cortamos a Alan Bradley, retomado por Bruce Boxleitner, cuestionando el funcionamiento del nuevo sistema. Dados los precios dirigidos a los estudiantes y las escuelas, ¿qué clase de mejoras ofrece el Encom OS 12? Que le pusimos un 12 en el empaque. ¿Chiste de Apple o de Electronic Arts? ¿Chiste de Apple o de Electronic Arts? ¿Chiste de Apple o de Electronic Arts? Sam carga los datos de Encom mientras el guardia lo busca, mientras que la junta finalmente presenta el nuevo sistema que en realidad es un perrito. Los altos mandos no saben qué hacer y pronto se dan cuenta de que el sistema operativo OS 12 está subido a internet. Ahora toda su proyección se les fue al caño y Alan se les caga de risa. De regreso con Sam, este se encuentra en la azotea del edificio y es interceptado por los guardias. Se nos revela que es el mayor accionista de Encom y se tira del edificio en paracaídas, aunque a esa altura debía haberse estampado contra el concreto. Sam se atasca en un poste para después caer encima de un taxi en movimiento y ser rodeado y capturado por los policías, aunque es liberado la misma noche. ¡Viva el sistema judicial estadounidense! Sam llega hasta su casa y descubre que Alan está ahí para hablar con él acerca de lo ocurrido en las instalaciones de Encom, pero no en mala fe, ya que piensa de forma similar. ¿Crees que estoy listo para dirigir una compañía multimillonaria? No. Resulta que Alan vino para decirle a Sam que recibió un mensaje desde el viejo arcade y sospecha que puede ser de Flynn, en base a lo último que le dijo antes de desaparecer. Pero Sam dice que perdió las esperanzas de verlo hace rato. Aún así, Alan le deja las llaves del local para que al menos se lo piense 2 veces antes de ir. Y dicho y hecho, Sam llega hasta el viejo arcade y habilita la electricidad. Y viejo, se ve exactamente igual al original. Pareciera que dejaron el set ahí por 30 años sin tocarse con exhibición en un museo. Sam encuentra la maquinita de Light Cycle y decide usar su moneda para jugar, pero esta se cae y
descubre una compuerta secreta detrás de la recreativa, entonces decide investigar. Al bajar se encuentra una oficina con artefactos y planos de algo llamado la Red. Sam activa la computadora y trata de acceder a los proyectos de Flynn. Entonces activa el láser digitalizador y es transportado al mismo sótano, pero esta vez está vacío. Al salir descubre que ahora está en un mundo diferente y no tiene idea de dónde ir, hasta que una de las naves reconocedoras aparece y es arrestado por no tener disco de almacenamiento. Esta parte es para mostrar cómo de evolucionado está el mundo de Tron y de cómo los conceptos vistos en 1982 han sido llevados hasta el siguiente nivel, pero nos estamos adelantando. Los guardias asignan a los prisioneros entre una rectificación o ir a los juegos, y Sam es elegido para lo último mientras uno de los programas se suicida. Sam es llevado hasta una sala donde 4 mujeres lo desvisten y le ponen un uniforme con lucecitas azules, y le dan su disco de almacenamiento para después dejarlo competir en los juegos. Dime qué esperan que haga. Sobrevivir. Entonces sube un ascensor que lleva hasta un estadio repleto de gente y celebrando una nueva edición de los juegos, y después de ver el plano más icónico de la saga, empieza la lucha de discos, la cual se ve muchísimo más letal que en la película original y las coreografías están 100 veces más trabajadas. De hecho, el concepto de la lucha de discos se siente muy fresco y me alegra que haya sido mejor aprovechado acá. Y ahora viene la mejor kill que he visto en una película de Disney. Una vez empieza el segundo round, Sam intenta escapar del coliseo, pero sin querer se mete a la ronda final y es contra el mejor guerrero del régimen, Rinsler. Y quédense con este personaje porque será importante más adelante. Igual, miren cómo farmea ahora el maldito. La gravedad se invierte y empieza un combate entre Sam y Rinsler que está bastante bueno, y el guerrero vence al novato, pero entonces este nota una mancha de sangre y descubre que Sam es en realidad un usuario. El chico dice su nombre y el líder pide una audiencia con él, revelando ser el mismísimo Flynn en persona, el cual se ha vuelto el mayor referente a cargo de la red, pero lejos de darle una cálida bienvenida, se nos revela su verdadera identidad. No soy tu padre, Sam. Resulta que el líder es Clu 2.0, una nueva versión del programa que vimos morir en la primera película. Y ahora vamos a la segunda fase del coliseo, en donde Sam es humillado por ser un usuario mientras alguien observa en las alturas. Y presentan a Clu farmeando aura para competir en los juegos, y ya verán que lo de farmear aura va a ser una constante. ¿Qué hago con esto? Te daré una idea. Eso no. La segunda parte de los juegos empieza y es nada menos que las motos de luz, o al menos una versión actualizada de los mismos. Y debo decirlo, la manera en la que aprovecharon las motos en esta película es brutal. Se sienten mucho más letales, la dinámica es mejor, las coreografías son mejores y la estética le da un plus tremendo a la ambientación. Incluso las físicas se sienten geniales. Eventualmente Sam queda solo en el coliseo y se prepara para la batalla final contra Clu. Pero entonces aparece un auto irrumpiendo en el campo de batalla y se lleva a Sam. Empieza una persecución entre Rinsler y el vehículo, pero se salen de la red y pierden a los guerreros. La conductora se presenta como Quorra, interpretada por Olivia Wilde, la cual lleva a Sam hasta su base mientras le echa el ojo. Y ahora que lo pienso, el auto de Quorra se parece a la arena de tiburón de Jack 3. Sam y Quorra suben hasta una casa donde un señor parece estar meditando, el cual resulta que es el verdadero Flynn, retomado por Jeff Bridges, quien recibe con un abrazo al hijo que no pudo ver crecer, y Sam simplemente no se puede creer que por fin encontró a su padre perdido. El hijo del programador explora la casa mientras Quorra le explica todo lo que Flynn le ha enseñado a través de los años. ¿Conoces a Julio Verne? Claro. ¿Cómo es? Es tan adorable. Ahora pasamos a Sam, Flynn y Quorra cenando en la casa, aunque no sé de dónde cresta sacaron el puerco, y Flynn trata de ponerse al día acerca de la vida de su hijo, y finalmente Sam le pregunta por qué no volvió a casa, y cuenta que en un principio, Clu, Tron y él se empeñaron en hacer el sistema perfecto. El milagro. El milagro. Resulta que Flynn, Tron y Clu descubrieron a los ISOs, una forma de vida híbrida entre programas y usuarios cuyo origen se desconoce, pero cuya sabiduría y existencia iban a ser una virtud para el mundo gracias a una perfección más allá de la comprensión humana, pero lamentablemente Clu no lo veía así. Esto provocó que Clu lo traicionara, provocara una rebelión, asesinara a Tron, cometiera un genocidio contra los ISOs y lo encerrara en el mundo virtual. Sam ve una oportunidad de escapar en el portal que él abrió, pero Flynn no quiere porque una vez Clu se haga con su disco de almacenamiento tendrá acceso al mundo real para dominarlo. El sujeto no tolera la imperfección, que es más imperfecto que nuestro mundo. Flynn dice que conociendo a Clu, la única jugada ganadora es simplemente no jugar, revelando que fue Clu quien le envió el mensaje a Alan precisamente para que Sam apareciera y así poder robarle el disco a Flynn, así que este decide simplemente irse a la cama. Sam trata de entender por qué su padre le tiene tanto miedo a Clu, pero hasta Quorra reconoce lo poderoso del programa naranja. El plan de Sam es cruzar el portal y buscar a Alan para borrar a Clu desde fuera, pero no lo va a conseguir solo, así que Quorra le da un pase para visitar a Sus, un programa que alguna vez peleó junto a los ISOs, así
así que Sam se va en marcha a la ciudad para buscarlo. Las calles están llenas de soldados de Clu, y tiene poco tiempo antes de que lo descubran y se encuentra con una de las chicas que lo desvistieron antes de entrar a los juegos, y ofrece llevarlo hasta Sus. Mientras Flynn y Quorra se preparan para irse a la ciudad, la chica lleva a Sam a un antro donde están Daft Punk echándose unas rolitas y los programas tratando de pasarla bien. Entonces se nos presenta a Castor, interpretado por Michael, la jodida cabra, Sheen, quien se lleva a Sam hasta su palco privado. Cortamos a Clu y sus secuaces asediando la casa de Flynn, descubriendo que no está y mostrándonos un flashback de cuando fue creado. Y ahora volvemos con Sam, que finalmente conoce a Sus, el cual es el mismo Castor y ofrece ayudar a Sam a cruzar el portal. Pero de pronto aparecen los guardias de Clu y Daft Punk se tira música de atraco. Resulta que Sus traicionó a Sam y lo dejó servido para que el régimen de Clu lo secuestre. Entonces llega Quorra para apañar en la pelea, se arma el caos en la discoteca y a Quorra le terminan amputando un brazo. En eso llega Flynn para apagar el sistema y rescatar a Sam y Quorra, pero entonces uno de los guardias se lleva el disco de Flynn y hace que el ascensor caiga en picada. Flynn, usando sus poderes de admin, logra detener el ascensor y ahora es tiempo de pensar en un nuevo plan para escapar. Entonces Flynn divisa una conveniente nave transportadora y se suben para poder curar a Quorra, descubriendo que ella es una ISO, la última de su especie. Arriesgó su vida por mí. Hay cosas que valen el riesgo. El brazo de Quorra es regenerado de a poco y ahora cortamos a Clu y su ejército llegando hasta el antro de Sus. Regresamos a Sam y Flynn hablando de todos los problemas que aquejan al mundo, las nuevas tecnologías que han aparecido desde que Flynn se fue y la muerte de los abuelos de Sam, con el viejo admitiendo que a pesar de todo lo que logró, no dudarían cambiarlo por un día más con su hijo. De regreso con Clu y Sus, el dirigente excéntrico explica todo lo que ocurre en el antro y trata de aclarar su lado más razonable. Clu simplemente toma el disco y se va haciendo volar el lugar. De pronto, Quorra despierta y se disculpa con Sam por enviarlo sin querer a una trampa. Mientras Flynn medita, la chica cuenta de la historia de cómo sobrevivió el ataque de Clu y de cómo Flynn la encontró y la volvió su aprendiz. Sam y Quorra comparten un momento bonito juntos y este le describe cómo son los amaneceres en el mundo real, mientras Flynn pone cara de "obsérvenlo, es todo un fornicador". La nave llega hasta una base del régimen. En el sitio hay programas en reposo a punto de ser rectificados para obedecer a Clu y construir un ejército. Los tres tratan de huir del lugar mientras Rinsler hace vigilancia. En eso, Quorra entrega su disco y se entrega para darle tiempo a Sam y Flynn, revelándonos que Rinsler es en realidad Tron corrompido. Les dije que iba a ser importante. Clu instala el disco de Flynn en el lector de información y todo el poder de la red está en sus manos. Sam y Flynn van por arriba mientras observan cómo los programas son lobotomizados para obedecer a Clu. Rinsler le entrega a Quorra y este hace comentarios rancios para después empezar su discurso, el cual habla sobre la eliminación de las imperfecciones y de cómo promete que el mundo de Flynn va a ser para los programas, mientras Sam y Flynn tratan de idear un plan, así que al chico se le ocurre ir por el disco de la base de Clu usando el ascensor y pitiéndose a los guardias. No me llamo programa. Mi nombre es Sam Flynn. Flynn se roba una nave de la forma más graciosa posible y una vez Sam se carga a los demás, el mayordomo de Clu se acobarda y deja que Sam se lleve el disco de Flynn. El chico pregunta dónde está Quorra y aparece Tron teniéndola de rehén, y empieza una batalla insultantemente corta en la que Sam y Quorra huyen en un traje parapente hasta el hangar. Los tres huyen y Clu se carga a su mayordomo, empezando la última cacería por el padre, el hijo y la esperanza de los ISOs. Estos se dirigen hacia el portal, pero Clu, Tron y los demás les siguen el paso, y empieza una escena de batalla aérea que, pese a ser la primera vez que se introduce en la saga, me parece una escena fenomenal, llena de acción, el juego de luces es fantástico, y esto no lo he mencionado, pero me encanta el efecto de desintegración que tienen las muertes en esta película. Aparte, miren estas escenas, hasta se te olvida que esta cosa es de Disney. Ahora solamente quedan Clu y Rinsler contra los tres, y Flynn y Tron vuelven a cruzarse miradas después de tantos años, lo que provoca que finalmente recuerda el propósito de su existencia y decida sacrificarse. Yo defiendo a los usuarios. Tron salva al grupo y finalmente están a salvo. Entonces Flynn le hace una petición a Quorra, mientras que Clu y Tron caen en picada. El líder le roba el último jet a su mejor programa y Rinsler muere, pero Tron vive una vez más. El grupo llega hasta el portal. Finalmente tienen una opción para escapar, pero no contaban con que Clu estaba ahí, aunque no sé cómo llegó antes que ellos, y empieza una última confrontación verbal entre creador y creación, el cual tiene otro de mis diálogos favoritos de la ficción. Llevé este sistema hasta su máximo potencial. He creado el sistema perfecto. Lo que aprendí de la perfección es que es inalcanzable. Es imposible, pero también está justo frente a nosotros todo el tiempo. No lo entiendes porque cuando te creé yo no lo entendía. Clu ataca a Flynn y Sam responde. Deja que su hijo y su aprendiz huyan mientras Clu toma su disco, pero resulta que es el de Quorra y el líder va a buscarlos al portal. Queda poco tiempo, Sam tiene que usar el disco para salir del mundo digital antes de que sea tarde, y Flynn se sacrifica haciendo una reintegración a Clu, y los dos muriendo en una explosión de energía. En el mundo real, Sam transfiere los datos de la tarjeta madre a un chip que usa como collar. Arriba, Alan está esperándolo solo para que Sam lo asigne como presidente de Encom y que tenía razón respecto a todo. Afuera del arcade, Quorra pregunta cuál es el siguiente paso, y la película termina con la pareja yendo en moto
moto y Korra viendo por primera vez el amanecer. ¡El fin! Yo tengo bien definidas cuáles son mis películas favoritas de Disney, siendo mi favorita El Planeta del Tesoro y el segundo lugar va para Bolt. Pero existe una tercera y es precisamente la que acabamos de ver. Tron Legacy no solo me parece una de las mejores películas live action de Disney, sino que supone un nuevo estándar visual y narrativo para el ratón. Muy pocas veces he visto una película con una estética definida, emblemática y repleta de personalidad que aprovechan conceptos que se vieron por primera vez en los años 80 y lleva al siguiente nivel lo que puede llegar a ser una película de ciencia ficción. Y cuesta creer que Disney tardó 30 años en sacar esta secuela. Voy a partir por el mismo punto de la película anterior, y es que los efectos visuales están a otro maldito nivel respecto a la calidad, porque tomaron todos los conceptos vistos en 1982 y los llevaron a la enésima potencia, porque Tron Legacy de verdad que se lució con el diseño de escenarios, los vehículos, la ambientación, el tono, la estética y los vestuarios. Usaron la inyección de presupuesto para expandir el universo de Tron, pasando de ser un concepto con potencial a una saga genuinamente interesante que denota carisma y la sensación de ocultar un lore mucho más grande. Fue una muy buena decisión el irse por la estética neo-minimalista o Dark Aero, ya que la misma te da a entender que es un mundo futurista donde todo tiene un estilo mucho más pulcro y brillante, considerando que los colores más predominantes son el azul, el naranja y el negro, pero del mismo modo se siente una armonía, no necesita verse saturado, exagerado o repleto de colores neón e iluminación fluorescente para convencerte de que esta es una sociedad muy avanzada para la época en la que fue creado, razón por la que yo no considero la saga de Tron como parte del estilo cyberpunk. Incluso podría llegar a decir que la propia estética es la identidad de Tron como franquicia, considerando cómo fue ejecutada, cómo representa los conceptos, y si podemos considerar a la película de 1982 como pionera del Synthwave, Legacy podría ser uno de los mayores exponentes del Dark Aero que tanto estuvo de moda por los 2010 gracias a su hermana Frutiger Aero. El diseño de las estructuras y los vehículos también son prueba de eso, porque las naves reconocedoras no necesitaron cambiar su diseño original para seguir viéndose amenazantes, porque la iluminación, el uso de colores, los detalles y los encuadres hacen ver estas naves sumamente imponentes. Lo mismo pasa con los jets, que al menos en la escena de la persecución aérea puedes notar que las mismas tienen un trabajo formidable en el diseño, y por sobre todo las motos, que se ven alucinantes. Y creo que si le preguntas a un fan de Tron cuál es su cosa favorita de la franquicia, 9 de cada 10 veces te dirán que las motos de luz, porque Dios mío, las motos en esta cosa son lo más icónico y hermoso de la saga, y supieron aprovecharlas mejor que en la primera película. Los juegos se sienten muchísimo mejor aprovechados que en la primera película. Mientras que en Tron los juegos en total duran como 15 o 20 minutos, en Legacy ocupan un buen tercio del metraje. Les dieron una mejor justificación, ya que en la original solo era entretenimiento personal del PCM, y aquí lo muestran como un verdadero coliseo hecho para entretener a los programas. Y más allá de eso, creo que la ejecución de los juegos fue magistral. La lucha de discos se siente bien coreografiada, entretenida, los stunts están súper bien hechos, y me encanta lo letal que se sienten los combates en la arena. Y de nuevo, la sección de las motos de luz se me hace de las mejores de la película entera. No solo hay una mejor coreografía, sino que es realmente creativa en cuanto a su dinámica, porque le dan mucha más libertad en el movimiento en lugar de simplemente ir en líneas perpendiculares. Así que mis respetos a la película por arreglar un problema que hubo en la primera película. El diseño de los vestuarios también me pareció un gran acierto, porque refuerza mi punto de que fue una gran decisión el usar una estética neominimalista. Existe una consistencia en las vestimentas de los personajes que usan simplemente blanco y negro con luces azules y naranjas que permiten diferenciar de qué lado está cada uno. Me gusta su uso de la nanotecnología, en donde el traje está acoplado al cuerpo de los personajes, no tiende a sobrediseñar los vestuarios al estilo del MCU, y las luces de los trajes no están saturadas o contaminan el diseño como en la original, que pese a ser simplemente lo que tenían, la verdad es que llevar los trajes de 1982 a esta estética iba a verse feo, y reitero, menos mal que se fueron por una integridad más original y propia, al punto de que estos vestuarios son alucinantes. Supieron expandir mucho más de los conceptos fuera de la estética, lo de los juegos siendo más enfocados al entretenimiento, cómo se siente más presente el régimen tecnocomunista o tecnofascista, en donde apenas puedes ver programas en las calles y los que andan ahí son indigentes, de cómo el régimen es quien decide si los programas se van a los juegos o no, la implicación de que es el propio régimen de club quienes desaparecen a los programas, y por sobre todo el rechazo hacia la figura de los usuarios como falsas deidades, tal y como vimos en el régimen del PCM. Pero mi detalle favorito es cómo hicieron que la energía pura, que en la película original vimos como un estanque natural, ahora sea un producto accesible y comercializable, muy parecido a lo que pasa con el eco en Jak and Daxter, en donde en Precursor Legacy el eco es un recurso natural común en las zonas, mientras que en Jak 2 pasa a ser un producto comercializable y explotable. Y no digo esto como excusa para hablar de Jak and Daxter.
para nada. Pero lo que más me encanta de esta película es el trabajo de fotografía y la cinematografía. No tengo miedo de decir que Tron Legacy es una de las películas live action más visualmente exquisitas de toda la filmografía de Disney. Me encantan los encuadres, los planos generales, los conjuntos, las inclinaciones y los ángulos de cámaras en los vehículos tanto en el mundo real como en la red. Y lo mejor es que acentúan la narrativa y la dinámica de los personajes. La fotografía también me parece maravillosa, de modo que cada toma tiene una iluminación magistral que acentúa el tono sombrío y el contraste con las luces. Define de forma excelente el estilo que Tron quiere adoptar y muestra de forma contundente la superioridad estética, de modo que tenemos varias de las mejores escenas de la franquicia gracias a la calidad de imagen, los planos y la iluminación, abrazando con orgullo no solo lo que hace tan único a Tron Legacy, sino a los conceptos que hicieron tan icónicos a la película de 1982. Y grata fue mi sorpresa cuando me enteré que el director de fotografía ¡es chileno! Un día más el mejor país de Chile fuerza relevancia en el cine. La acción me pareció increíble, no solamente los combates se sienten súper dinámicos, repletos de adrenalina y bien coreografiados, también las escenas de los vehículos me parecieron fascinantes. Ninguna escena de acción, sea de naves, motos o peleas, se siente aburrida ni desperdiciada. Y lo mejor de todo es que Tron Legacy fue el debut de Joseph Kosinski, quien a futuro dirigiría películas como Oblivion, Top Gun Maverick y la película de la Fórmula 1. Y se nota que Kosinski sabía muy bien el tipo de cine que quería hacer, porque las escenas de vehículos son de las mejores. Las actuaciones están mejores que en la primera película. Ya para este entonces Jeff Bridges se estableció como una leyenda de la actuación, incluso ganando un Oscar, un Globo de Oro y un Saga Mejor Actor en 2009, así que su interpretación fue más que genial, y se nota que hubo una conexión personal con el personaje de Flynn. Y como Clue también hizo un gran trabajo, logró vender una convincente actuación de villano. Garrett Hedlund, pese a ser su primer papel protagónico importante, también lo hizo increíble, logró entregar buenas reacciones ante la situación y logró proyectar súper bien la personalidad de canchero y rebelde de Sam. Y como dato curioso, tanto Jeff como Garrett son cantantes de country. Olivia Wilde como Quorra también me pareció genial, me gusta su lado más entusiasta como su determinación a la hora de luchar. Y no creo que sea descabellado pensar que Olivia Wilde es para Tron lo que Ana de Armas es para la saga Blade Runner. Y me gustó que trajeran de nuevo a Bruce Boxleitner para hacer a Alan, a pesar de que su papel es mucho menor a comparación de la primera película, pero ya llegaremos a eso. Ahora pasando al guión, que me sorprende que me demorara tanto en abarcar este apartado, debo decir que hubo notables mejoras respecto a la película anterior, en el sentido de que es mucho más entretenida y se hace mucho más corta pese a durar media hora más que la anterior, pero las buenas películas se pasan volando. Me pasó con Tintín y Oso el Poderoso. Me gustó el desarrollo que tuvo la relación entre Sam y Flynn, me gustaron los momentos padre e hijo que tuvieron, cómo intentaron reconectar y recuperar el tiempo perdido, y los personajes sí tienen una dinámica interesante, en donde padre e hijo tienen características similares tanto en la osadía como en su afán de siempre querer ir por el mejor camino, entienden las formas de pensar del otro y logran aceptar sus métodos pese a ser muy diferentes entre sí, y creo que así se establece una dinámica entre padre e hijo distantes, personajes muy diferentes entre sí pero con similitudes muy puntuales que les permite trabajar juntos. También me gustó la trama medio romántica entre Sam y Quorra, ambos personajes tienen buena química, se complementan uno con el otro, se cuidan las espaldas y ambos están curiosos por saber de sus mundos, una dinámica que ya había visto en Encantada con Robert y Giselle, en la que una persona normal se enamora de un personaje de fantasía, pero esta vez es de un programa de computadora, y me agrada que no haya necesitado de un beso para entender el implícito romance de estos dos. Aparte, es una total mejora lo que sea que intentaron hacer en la original. La escena de Sus y Clue en el bar es una de mis favoritas de toda la película, porque a mi juicio es una masterclass en montaje y escritura de personaje. Solo es cosa de observar cómo el personaje de Sus habla constantemente, no solo creyendo que tiene el control de la situación, también tratando de convencerse a sí mismo de que Clue está de su lado, mientras que este, sin decir ni una sola palabra, impone su presencia y hasta serie de bebidas en el bar que le pertenece al propio Sus. Y eso es saber establecer la jerarquía del villano sin necesidad de que hable, por eso es una de mis escenas favoritas. Me agrada mucho que arreglaran un problema de la primera película, y es que aquí redujeron mucho la exposición. En el anterior video sugerí que pudieron haber hecho un prólogo mostrando a Flynn trabajando en Encom, haciendo sus juegos, despidiéndolo y robándole el crédito como introducción al personaje, y aquí pasa exactamente eso. Logran dar una introducción durísima, nos establecen bien al personaje de Sam, sus motivaciones y el porqué de su forma de ser, y todas las explicaciones son puestas en momentos acordes que son acompañados por escenas que muestran lo que se está explicando. También me gustan los guiños y referencias a la película original, van desde cosas obvias como los juegos, las motos, las naves reconocedoras, la nave solar y el diseño de la nave de Clue, que vale decir, me parece genial que parezca una espada, perfectamente podría ser un arma del Mazinger Z o del Kaiju número 8, pero también hay guiños sutiles como Sam quitándose la polera como su papá en la primera peli, que el mismo Sam viva en un garaje llamado Dumont como el personaje del Dr. Gibbs en la primera peli, que también inició en como en un garaje, las figuritas de Vita en la casa de Flynn, Clue diciendo la frase célebre del PCM y que el arcade de Flynn esté intacto.
Esto demuestra que le tienen respeto a la película de 1982, y sobre todo a lo que significó para el cine y el avance de los efectos por computadora. Supongo que de ahí el título. También me gustaría hablar de todo el tema de la cara de Clu, que sí, su CGI me parece espantoso y rosa al valle inquietante, pero al menos siento que potencia el hecho de que es una ventaja porque hace ver a Clu como alguien nacido del programa, parte del programa, y lo potencia como villano al ser una presencia que te pone incómodo. Y al menos le doy puntos a la película por ser de las primeras en usar la tecnología de-aging de la forma en la que lo harían otras obras como El Irlandés o El Mandaloriano. Y eso que el deepfake ahí tampoco es tan bueno, pero esto refuerza que la saga Tron siempre estuvo un paso adelante en el cine. Eso sí, no todo me parece positivo porque hay ciertos aspectos del guión que me parecieron flojos, pero no condenan a la película en un 100%. Creo que el último tercio de la película se siente acelerado. Lo digo porque hay varias ocasiones en donde la trama pasa a tener bastantes conveniencias y los protagonistas avanzan gracias a que el guión les facilita el trabajo. Claro, esto no desmerece los momentos más peak de la película como la escena de Sam recuperando el disco de Finn o el sacrificio de Tron, pero siento que el ritmo pudo haber sido mucho mejor en el último tercio. No se responden gran parte de las dudas que dejó la película de 1982. No se explica nunca qué pasó con Dillinger o por qué en Encom lo ven como una figura de respetar, tampoco se explica qué pasó con el Dr. Gibbs, y lo que me parece más extraño es que a Laura y por extensión Jory la hayan dejado completamente apartada de la trama. Y yo sé que ella no era un personaje tan interesante y Korra la supera en todos los aspectos, pero hombre, tampoco siento que era para eliminarla. No sé si es porque no habían planes para ella o no pudieron costear a Cindy Morgan, que en paz descanse y Dios la tenga en su santa gloria, pero mínimo pudieron haber dicho que estaba en la casa de Alan o de viaje en alguna parte, y con Jory pudieron haber dicho que está desactivada o encriptada, pero dejarla de lado es una oportunidad desperdiciada. Una vez más repiten el cliché pendejo de que la empresa tecnológicamente avanzada tenga el peor sistema de seguridad de la historia, aunque aquí al menos tuvieron la decencia de que hubiera más de un guardia. Y otro error que repitieron de la primera película es que de nuevo, no sé por qué, dejaron de lado toda la trama del mundo real, cosa que no es tan descarada como en la primera peli, pero no sé por qué establecen a Encom y a sus personajes como si fueran a ser importantes cuando al final todo queda en nada, sobre todo el hijo de Dillinger, que al principio lo presentan como importante, pero al final queda en nada, y me da risa porque estos eran los flexeos que tenía Disney en aquella época, porque podían contratar a un actorazo como Cillian Murphy solo para darle el papel más irrelevante de toda su carrera. Y por último, y puede que parezca que me estoy adelantando, pero a pesar de que me agradó que Bruce Boxleitner retomar a Alan, me pareció un desacierto que su participación fuera tan irrelevante en comparación a la primera película. Siento que la historia pudo haber funcionado si Alan hubiera acompañado a Sam a la red, pero dejarlo con una participación mucho menor, aunque bienvenida, fue un completo desperdicio. Y tampoco ayuda que el propio actor se terminó desligando de Tron Ares después de que la filmación entrara al infierno de desarrollo, y que 5 años después de Legacy, Disney enlatara el proyecto, así que esta es técnicamente la última aparición de Alan y por extensión de Tron. Ahora pasando a los personajes, me gustaron todos. Sam me pareció un muy buen protagonista, me gusta su desplante, su conocimiento en informática, cómo le gusta el peligro, el cómo siempre intenta buscar soluciones y que aprende rápido estando en una situación de vida o muerte. También me agrada que el personaje no sea mucho un Gary Stu, ya que puede ser vencido en combate y la película no celebra sus cagadas, lo que hace al personaje mucho más humano y creo que su forma de ser es bastante interesante. Me da miedo no haberlo visto en el tráiler de Tron Ares porque sinceramente me gustaría ver más de él. Y también creo que Sam es el protagonista de Disney al que más le tengo envidia porque el tipo literalmente se descargó una gótica culona y se la llevó a su casa. Dios le da pan al quien no tiene hambre. Flynn también me gustó como el eje central del mundo. Es un personaje sabio, que elige bien sus batallas, que no toma sus poderes a la ligera y que se nota que su mera experiencia lo hizo madurar y evolucionar como personaje en comparación a la primera película. Y por sobre todo, me sorprendió que en el final se sacrificara y muriera junto a Clu, cosa que no verías mucho en una película de Disney. Aunque eso sí, me van a tener que explicar cómo pudo sobrevivir a esa explosión para que aparezca en Tron Ares. Si fuera Darkrai, estaría pegándole a una figura de Luffy o de Perico. Korra es mi personaje favorito. Es demasiado adorable, me gusta su entusiasmo, su curiosidad y su amabilidad, pero también me gusta que sea una mujer lanzada al peligro y muy buena en el combate. Y ese es el problema que tienen ciertas películas con mujeres del arquetipo de empoderada que no necesita un hombre para defenderse. Y es que la trama no la pone como una mujer invencible que puede hasta con personajes que ni el prota puede vencer, sino que puede ser derrotada y tiene muchísimo que aprender. Y lo más importante, que sea un personaje que te genere simpatía y no sea una total desagradable. Al contrario, es súper tierna y la adoro. Ahora
Ahora hablemos de Clu, y si el PSM me parecía top 3 peores villanos de Disney, Clu me parece top 3 mejores villanos de Disney, solo superados por el Comandante Rock de Atlantis y Clayton en Tarzán, porque el Programa Naranja me parece uno de los villanos más infravalorados de Disney. Es una total mejora al PSM, su motivación me parece más única, ya que no hace lo que hace solo porque lo obsesiona a la perfección, sino que lo hace por ser el único propósito que tiene, y que Flynn haya preferido a los CISOs por sobre sus métodos fue lo que lo rompió. El hecho de que él mismo no era el sistema perfecto que creía ser lo convirtió en un genocida, y eso hace que el villano tenga un cierto toque de originalidad. Además, me gusta que en cada escena su presencia se haga notar, como un verdadero dictador que no tiene miedo a poner mano dura y que se sienta orgulloso de la figura que construyó, y la razón de por qué es vencido es porque Flynn es el único que lo conoce como creador. En cuanto a Tron o Rinsler, pues he de decir que para ser el personaje que le da nombre a la franquicia faltó más participación de él y más impacto en la narrativa, pero aún así, como Rinsler se roba casi todas las escenas sin decir ni una sola palabra y demostrando destreza, agilidad y técnica, y aunque su diseño es durísimo, no se diferencia demasiado de los demás guardias. A lo mucho podría decir que la T en su pecho es un indicativo, pero es apenas perceptible. Lo que más me gusta es su sacrificio, de cómo al morir Rinsler, Tron vive de nuevo, cómo al ver a alguien que creyó muerto recordó el propósito por el que fue creado, y cuyo sacrificio es una forma de seguir cumpliendo con su función y morir por un futuro mejor. ¡Es un chingo de esperanza! Pasando a otros personajes, a pesar de que Alan no participó casi nada, insisto en que me gustó su aparición haciendo como voz de la razón para Sam y siendo el único que no perdió la esperanza sobre el paradero de Flynn. Sus, pese a lo poco que apareció, me pareció súper carismático, se roba cada escena que tiene, y creo que los fans de Good Omens podrían darse una idea de la base que tuvo Michael Sheen para interpretar a Seraphal. Y el mayordomo de Clu me pareció el personaje más gracioso por el mero hecho de que es un cobarde sin vergüenza. La música. ¡Oh, la música! Tron Legacy tiene una de mis bandas sonoras favoritas, y creo que haber contado con la participación de Daft Punk fue de las mejores decisiones que pudo tomar Disney, porque de verdad que el soundtrack brilla con luces propias. Es una combinación de la música synth-pop, French How y techno que caracterizaba a Daft Punk, combinado con piezas orquestales que crean una fusión que es muy infravalorada en los espacios de música electrónica, en donde puede salir muy bien o puede salir muy mal. No han sido pocas las veces que he vuelto a escuchar tracks como The Rest o End of Line, porque tienen una calidad tremenda como canciones individuales, y considerando que al menos Thomas Van Galter ya había trabajado en bandas sonoras como la de Irreversible o la sección de París en Midnight Club 2, no está de más decir que el score es lo más duro del sistema, y me da pena que Daft Punk se separara en 2021 y no volvieran para el soundtrack de Tron Ares, pero al menos se encargarán los de Nine Inch Nails, así que no hemos perdido. Y por último el doblaje, el cual fue realizado en taller acústico bajo la dirección del todopoderoso Mario Castañeda, y sinceramente el doblaje es magistral. Respetaron muchas de las traducciones y referencias de la película original, e incluso creo que tradujeron términos mucho mejor que en la primera cinta, como por ejemplo lo que se conocía como desaparición pasa a ser anulación, y encaja muy bien con la temática de Legacy, aunque sinceramente me gusta la traducción de España en ciertas partes, como el hecho de que al arcade de Flynn lo llamen recreativas en lugar de centro de videojuegos, y también hubo un solo cambio respecto al original. El fallecido Pedro de Aguillón Jr. reemplaza a Raúl Aldana como Alan debido a que el tono de voz de este último ya no encajaba con el del actor original, que ya tenía sus años, pero Aldana retoma a Tron al ser una versión creada por el Alan de joven. Arturo Mercado retoma a Flynn y Clu, y si en el original me parecía genial, en Legacy me parece incluso mejor, porque subvierte el lado más carismático de Flynn y pasa a ser alguien más metódico, sabio y tranquilo, pero sin dejar de lado el aspecto más divertido del personaje. Y como Clu también hizo un trabajo excepcional, dando un villano imponente y apasionado por su búsqueda de la perfección, y la escena final es una demostración de su versatilidad y cómo de capaz es para hacer una voz más joven y elegante y una voz más anciana y cansada, una leyenda del doblaje mexicano. Carlo Vázquez interpreta a Sam, y este fue su primer papel protagónico para cines, y hombre, este es uno de mis trabajos favoritos de Vázquez en doblaje, porque sí logra transmitir la rebeldía y la diferencia en su voz, pero también su determinación y seriedad, y como dije en el video de Epic, Carlo Vázquez nació para este tipo de personajes. Mireia Mendoza como Quorra también me gustó mucho, su voz es perfecta para personajes así, entusiastas, curiosas y simpáticas, pero también que transmiten tenacidad y confianza, y su tono realmente me agrada en Quorra. Tron Legacy es una maravilla, tiene un apartado visual fuera de este mundo, un soundtrack fenomenal, una estética que definió la identidad de la franquicia, escenas de acción difíciles de superar, una iluminación fantástica, un guión mucho más sólido que el de la primera película y un homenaje a todo lo que Tron significó para el cine, y la recomiendo ver, especialmente con Tron Ares a la vuelta de la esquina. Es una pena que Disney no aprovechara de mejor forma esta saga porque en su día fue un hito técnico, pero aún con todo Tron Legacy se quedará marcada para mí como una de las mejores películas de Disney de todos los tiempos. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. ¿Ya vieron el tráiler de Tron Ares? Porque yo sí lo vi y se ve buenísimo. Tengo mis dudas, tengo muchas preguntas sobre dónde está Sam, dónde está Quorra, dónde están Alan y Tron, pero
todo se va a resolver en Tron Ares en octubre, porque me alegra que Disney le haya dado una nueva oportunidad. Y por favor les pido, no dejen que esta saga fracase, no dejen que vuelva al cajón de los olvidados de Disney. Por favor se los pido, vayan al cine en octubre, por favor se los pido, no dejen que pase como en Transformers One. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido.